Contamos con la presencia del magíster en Sociología, el señor Manuel Dagmer, docente de las Facultades Sociales de nuestra universidad, y haciendo un resumen de su larga trayectoria política, es especialista en desarrollo territorial, reforma del Estado, descentralización y planeamiento, asesor de la Federación Nacional de los Trabajadores de Puertos, FENTENAPU, y de la CGTP. Fue elegido diputado por la izquierda socialista en los años de 1980-85, 1985-90 y 1990-92. Autor de más de 20 libros sobre temas sociales. Actualmente dirige la revista electrónica semanal Poder Ciudadano y es candidato al Congreso por Gana Perú con el número 7. Pues bien, la nación peruana bicentenaria gira en torno a 3 dimensiones temporales. El primero es el bicentenario de la independencia suramericana. En el continente se celebra y debate los inicios de batallas por la independencia desde 1810, donde el eje de estos debates es la soberanía como poder inherente de los pueblos. En el Perú se abre la lucha entre la persistente república mafiosa liberal y la creciente república de ciudadanos. Un segundo aspecto es el cambio producido por el socialismo a partir de 1970. Fue una generación marcada cuyos objetivos eran poner un alto a toda opresión y al autoritarismo disfrazado de gobierno. Este proceso de relación entre política y nación será abordado ampliamente por uno de sus actores principales. Finalmente, el tercer aspecto está ambientado en el tránsito peruano al nuevo siglo XXI, donde nuestros principales desafíos son recuperar el gas de camisea, principal impulsor de nuestra industria local y de la modernización y soberanía de nuestros puertos públicos. Se demostrará que está instalado un monopolio exportador en torno a este recurso, lo que trajo como consecuencia el origen de un juicio por delito de difamación a quien se atrevió a decir la verdad, haciendo uso de sus plenos derechos de libertad de expresión como cualquier ciudadano de pie. Este monopolio corrupto y ambicioso gira en torno a 2 personajes siniestros como Alan García y Pedro Pablo Kuczynski principalmente. Daremos inicio así a la presentación del libro, con las palabras del autor. Profesor adelante. Bueno, quiero agradecer la convocatoria a la presentación de este libro por el profesor Senón de Paz y los estudiantes de Letras y Ciencias Sociales de San Marcos, porque estamos enfrentando no solo la coyuntura política inmediata, sino el calentamiento global, el calor, las vacaciones universitarias y todo aquello que hace que no sea fácil presentar un libro de temas de densidad política y cultural. Y por eso mismo quiero agradecer la asistencia de todos ustedes, porque me decía a los amigos estudiantes, para mí lo importante es que conversemos aunque sea entre 5, pero que vayamos avanzando en pensar y discutir algunos de los grandes problemas del país. Hay varias maneras de presentar los temas del libro. Yo quisiera entrar al tema más polémico de todos, que es el tema de la coyuntura política. Pero el tema de la coyuntura política se puede ver desde una visión de largo plazo, desde la larga historia, se puede ver desde si se cortan el pelo para probar que fuman o no, toman o no cocaína, se puede ver desde muchos ángulos, de las encuestas, hay varias maneras de ver la coyuntura política. Yo quiero verlo justamente de los conceptos que se plantean en el libro para tratar de entender el desarrollo de la nación y de la república. Mi hipótesis central, por ejemplo, que está desarrollado a lo largo del libro, que ahí sale, es que ahora el Perú está enfrentando una situación muy particular. Estamos en un momento en el cual la nación se ha vuelto más densa, se ha construido mejor como comunidad de ciudadanos. Esta comunidad de ciudadanos ha conquistado inmensos derechos laborales, económicos, políticos, sociales, cívicos, y esta comunidad nacional se está autorreconociendo como tal, como plural, pero también como una comunidad que requiere democracia y que requiere otras condiciones que sustenten que se pueda vivir en democracia. Esto es, que requiere empleo, que requiere condiciones elementales de seguridad y de alimentación. Esta comunidad nacional está enfrentando como bloque nacional popular a un puñado
de actores políticos, económicos y sociales que expresan a una élite dominante, que es la élite que vivíamos de la República Novista. Esto es un sector de abogados, operadores de empresas, medios de comunicación, que viven de vender los recursos públicos, los recursos naturales del Perú al extranjero y quedarse con una partecita como intermediarios. Esa élite lobista es la que está administrando el Perú. Y lo está administrando para poder destruirlo como nación. O sea, está vendiendo la propia condición de la nación para poder ellos tener una ganancia y poder establecer un régimen político que le permita durar en ese negocio. Estamos entonces entre una nación que ha madurado y que requiere cambios, transformaciones sustantivas, transformar el Estado para tener una república distinta, o un gobierno corporativo empresarial de esta élite lobista que quiere subirse al coche de un supuesto reino unipolar de los Estados Unidos que lo llevaría al reino de la prosperidad y de la bondad. Para mí eso es lo que marca la cultura política. Por eso es que hay varios candidatos que son todos lo mismo pero con diversa cara y que casi no dicen nada y que están jugando a ver cuál de ellos se mantiene, y detrás de ellos hay un poder económico que controla los medios que dice: yo voy a definir en última instancia quién va a ser el que puede garantizarme, no que gobierne ese presidente, sino que yo gobierno. O sea, aquí vamos a un gobierno empresarial corporativo según esa opción de la derecha. Y de otro lado, la opción de cambio, de transformación, es la opción que está planteando el Bloque Nacional Popular, que ha logrado unir y encabezar y liderar Ollanta Humala. Ese es mi punto de partida del análisis político. Pero para llegar a eso, se trata de tener un sustento mucho mayor, de explicar mucho mayor, y eso es lo que desarrollo en un libro. Y parto de que el Perú como nación no es igual a la base civilizatoria del Perú. Este es un debate que dio Mariátegui, porque cuando aparece con fuerza el indigenismo, en sus primeras versiones, la idea de nación que había era una nación sobre bases exclusivamente étnicas contrapuestas al resto de otros grupos étnicos. Entonces solamente podía ser la nación quechua, o la nación aymara, o un tipo de vinculación inmediata entre el grupo étnico y la nación. Mariátegui habla de la nación integral. Dice que justamente lo que hace la propuesta suya de peruanizar el Perú es unir lo más avanzado de Occidente, que era para Mariátegui el socialismo, con nuestra base civilizatoria andina, que estaba construida a lo largo de varios siglos por una de las civilizaciones originarias de la humanidad. Entonces, uniendo esa base andina civilizatoria con lo más avanzado de Occidente, que era el socialismo, para Mariátegui se formaba la nación integral. Es un viejo tópico. Mariátegui discute con los que planteaban la nación hispánica, donde teníamos el decorado de los Andes, que era viva los incas pero sin indios. Esa propuesta racista, profundamente racista, de determinada élite aristocrática en el Perú, es la que Mariátegui discute. Y discute también las ideas de que éramos más latinos que andinos. Y Mariátegui discute profundamente la idea de una exclusión indigenista, de que había que encerrarse en grupos étnicos para poder contraponerse, cualquiera que sean estos grupos étnicos, cualquiera que sea su denominación o su carácter. Entonces, ese tema es uno de los temas que está ahora justamente en discusión teórica, académica y política. ¿Por qué? Porque la nación peruana ha evolucionado, se ha ensanchado y se ha consolidado como lo que constituye el concepto de nación. El concepto de nación no está vinculado a una lengua, la nación no depende de que sea una lengua, como se decía en los nacionalismos europeos del siglo XIX. La nación no está vinculada a un carácter étnico-territorial específico, como también se decía en esos años por los grupos dominantes, o se dijo a lo largo del siglo XX en determinado lugar del mundo, o se dice ahora como elemento de resistencia frente a las dominaciones imperiales. La nación no es una esencia metafísica, la nación no es una esencia biológica, no es una esencia fenotípica. La nación es una comunidad de ciudadanos que se reconocen, que tienen un destino común, no necesariamente preestablecido, sino que lo van construyendo, lo viven en común, y que tienen ciertas características que les aceptan vivir en común ese destino. Y que sobre esa base, en un territorio determinado donde está situada la nación, porque toda nación es situada, establecen un dominio, establecen una república, establecen un Estado, donde hay un control político de ese territorio
una autoridad a la cual todos se aceptan y se someten. Esa idea de nación como comunidad de ciudadanos es la que nos permite también superar la visión de que el Estado Nacional ya pasó, ya no existe el Estado Nacional, lo que hay es un mundo global. Hay un científico social, un académico, un político que se llama Antonio Negri, que dice que ya se acabó, ahora lo que hay es el imperio. Pero el imperio viene a ser una cosa tan fantasmal que termina siendo simplemente el imperio unipolar, que lo decía Estados Unidos hace pocos años, era ya, cuando Fukuyama escribió su libro, se acabó el comunismo, ahora solamente queda hacia adelante el imperio norteamericano. Y el imperio norteamericano pasó poco tiempo para que venga la debacle de la última crisis mundial, que no solamente la debacle del imperio unipolar norteamericano, es la expansión de la capacidad productiva de la humanidad en un mundo multipolar. Es el desarrollo de China, donde el Partido Comunista Chino termina teniendo las principales compras de bonos norteamericanos. O sea, el Estado chino es el que está financiando a Estados Unidos, y el Estado chino es el que ayuda a que no quiebre España. Esas cosas que parecen tan extrañas significa solamente que ha crecido la capacidad productiva del mundo, en China, en India, en Brasil. Ese cambio fundamental es lo que echa abajo la idea de que desaparece el Estado Nacional. El Estado Nacional tiene un rol determinado en el mundo, solo que no es el Estado étnico, no es el Estado prístino basado en una lengua, no es el Estado basado en una categoría de un destino manifiesto de una determinada élite intelectual, sino que es el Estado de una comunidad que decide vivir en conjunto sus vicisitudes en la historia. Creo que ese concepto de nación, ese que en el caso del Perú está justamente al borde de dar un salto decisivo a constituirse como tal. Estamos en un momento de crecimiento, no solamente económico para vender minerales, de crecimiento como fuerza productiva, como sectores sociales, como sectores institucionales, pese a todas las limitaciones, como para decir